En la secuencia pasada aprendimos a sumar fuerzas por descomposición rectangular. En esta secuencia vamos a ver fuerzas mecánicas especiales, que son fuerzas que surgen por la naturaleza de la interacción entre cuerpos. Tenemos en este caso el peso del cuerpo, que lo vamos a representar con masa por gravedad, la fuerza normal, la tensión y la fuerza de fricción. Cuatro fuerzas que denominamos fuerzas mecánicas especiales. La primera de ellas es el peso de un cuerpo, fuerza que surge de la interacción del cuerpo con la Tierra. Esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra y es proporcional a la masa del cuerpo. Esta fuerza también se denomina fuerza gravitacional. Veamos dos situaciones en las que podemos representar el peso. Cuando el cuerpo está en un plano horizontal, tenemos un cuerpo en el plano, y la fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra. He dicho que esta fuerza la representamos con masa por gravedad. Si el cuerpo lo tenemos en un plano inclinado, entonces en este caso hay una descomposición del peso, tema que ya se vio en la secuencia anterior. Tenemos el peso que siempre se dirige hacia el centro de la Tierra, pero obsérvese que este peso, esta fuerza está formando un ángulo con la vertical. Si hacemos una descomposición de fuerzas, en este caso para X y para Y, es decir, si proyectamos las fuerzas tanto para X como para Y, obsérvense que tendríamos un peso en X y un peso en Y. ¿Por qué el peso en X se trabaja con masa gravedad por el seno? ¿Y por qué el peso en Y con el coseno? Si analizamos este triángulo, obsérvese que el cateto opuesto a este ángulo es X y el cateto adyacente es Y. Y ya hemos establecido que el seno se identifica en el cateto opuesto y el coseno en el cateto adyacente. Esta es la razón de escribir el peso en X con masa gravedad por el seno del ángulo y el peso en Y masa gravedad por el coseno del ángulo. Entonces tenemos que cuando un cuerpo está en un plano horizontal, el peso se representa hacia el centro de la Tierra y se calcula mediante la expresión masa-gravedad. En cambio, cuando el cuerpo está en un plano inclinado, ese peso se descompone, de manera que tiene una distribución para el eje X y para el eje Y. En el eje X, entonces, multiplicamos masa-gravedad por el seno del ángulo que está formando el plano, y en el eje Y, masa-gravedad por el coseno del ángulo. La fuerza normal es una fuerza que realiza la superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Esta fuerza es perpendicular a la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Que entre la superficie y la fuerza debe formarse un ángulo de 90 grados. Tenemos dos situaciones entonces, una en plano horizontal y otra en plano inclinado, tal como analizamos el peso. En el plano horizontal tenemos el cuerpo, la fuerza que representa el peso y la fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo. La fuerza que se dirige hacia el norte, hacia el sur, ya he dicho que es, o hacia el centro de la Tierra, es la masa gravedad, o sea, el peso, y la fuerza que hace la superficie es la fuerza normal. Obsérvese que esta fuerza y el plano y la superficie forman un ángulo de 90 grados si hiciéramos la proyección. Para el caso del plano inclinado, que está formando un ángulo teta, entonces ubicamos el cuerpo, dibujamos el plano cartesiano y el peso se sigue indicando hacia el centro de la Tierra, masa por gravedad. Pero en este caso, el peso, al estar formando un ángulo, entonces hay que dibujar sus componentes rectangulares, tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores.
Entonces trazamos unas perpendiculares y tenemos el peso en X y el peso en Y. Esta sería la normal. Tenemos el peso en X, que es masa gravedad por el seno, el peso en Y, que es masa gravedad por el coseno, y tenemos la normal, que es la fuerza que ejerce esta superficie sobre el cuerpo. Recuerden que esta fuerza normal debe ser perpendicular. Si ustedes observan, al proyectar esta fuerza sobre esta superficie, obtenemos un ángulo de 90 grados o corta el plano formando un ángulo de 90 grados. Siempre la fuerza normal debe ser perpendicular a la superficie en la que se encuentra el cuerpo. La fuerza de tensión es una fuerza ejercida mediante la acción de una cuerda o de un cable, y esta cuerda se considera de masa despreciable. Quiere decir esto es que la masa de la cuerda no se tiene en cuenta en el análisis de la situación. Tenemos un plano inclinado y vamos a disponer en él dos cuerpos. Estos dos cuerpos están unidos por una cuerda y el peso del cuerpo, tal como lo hemos indicado, se dirige hacia el centro. Sufre una descomposición, entonces trazamos perpendiculares para dibujar las componentes, componente en X y componente en Y. Entonces la componente en X hemos considerado que es masa gravedad por el seno, la componente en Y masa gravedad por el coseno. Tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo, y en este caso entonces obsérvese que en esta cuerda surge una fuerza, y esa fuerza que surge en la cuerda se llama tensión. Para el caso del cuerpo que está colgando, entonces tenemos el peso del cuerpo que se dirige hacia abajo y la fuerza de tensión que surge en la cuerda. Es preciso decir que al ser esta la misma cuerda, entonces la tensión debe tener el mismo valor, es decir, tiene la misma magnitud. ¿Por qué se cambia el sentido? Esos son efectos de la polea que hace que el sentido de la fuerza cambie, pero su magnitud es la misma. La fuerza de fricción es una fuerza que surge por la interacción entre superficies, y esta fuerza es directamente proporcional a la fuerza normal y se opone al movimiento. Esto quiere decir que si un cuerpo se está moviendo hacia el este, entonces la fuerza de fricción la debemos dibujar hacia el oeste. Si el cuerpo se mueve hacia el sur, entonces, hacia el norte, entonces la fuerza de fricción la dibujamos hacia el sur, o bien si el cuerpo se mueve hacia el sur, la fuerza de fricción la debemos dibujar hacia el norte. Siempre en sentido contrario al movimiento. Esta fuerza, como lo hemos dicho, es directamente proporcional a la normal, entonces surge la ecuación coeficiente de fricción por normal. Aquí están las indicaciones de lo que significa este símbolo, coeficiente de fricción, y la n mayúscula es normal. Tenemos un cuerpo en un plano horizontal, entonces dibujamos las fuerzas que están actuando sobre él. En este caso, si yo aplico una fuerza hacia el este, esta fuerza hace que el cuerpo se mueva hacia el este, y como he dicho que la fricción se opone, entonces debemos dibujar la fuerza de fricción hacia el oeste. Entonces, si la fuerza se dirige, si el cuerpo se mueve al este, la fricción debemos dibujarla al oeste. Y en cambio, si la fuerza que aplicamos se hace hacia el oeste, eso indicaría que el cuerpo se mueve al oeste. Entonces, en ese caso tendríamos que dibujar la fuerza al este. En el caso del plano inclinado, lo que suponemos es que el cuerpo, aquí, igual que en el caso anterior, el peso se descompone tanto para X como para Y. Se supone que el cuerpo, por efectos del peso en X, debe descender por el plano. Entonces, al descender por el plano, la fuerza de fricción debe dibujarse en sentido contrario, hacia este lado. Síntesis. ¿Qué podemos decir en concreto de todo esto que hemos planteado? Tenemos el peso, que también lo hemos denominado fuerza gravitacional. La fuerza gravitacional surge de la interacción del cuerpo con la Tierra. Tenemos otra fuerza que es la fuerza normal, y es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo cuando el cuerpo se encuentra apoyado en ella. Tenemos la fuerza de tensión, que es una fuerza que surge
de la interacción de un cuerpo con la cuerda, o bien es la fuerza que experimenta la cuerda, considerando siempre la cuerda de masa despreciable, es decir, no tenemos en cuenta la masa de la cuerda para cuantificar la tensión. Y la fricción, que es una fuerza que surge por la interacción entre cuerpos, entre superficies. Dejamos un reto, y es calcular las componentes rectangulares del peso de un cuerpo de 70 kilogramos si el cuerpo está en un plano horizontal o bien se encuentra en un plano inclinado a 30 grados. De esta manera, entonces, hemos aprendido sobre las fuerzas mecánicas especiales. Las fuerzas mecánicas especiales que hemos visto son 4. Está el peso o fuerza gravitacional, que surge por la interacción del cuerpo con la Tierra. Está la normal, que es una fuerza que ejerce la superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Está la tensión, que es una fuerza que emerge por la interacción de un cuerpo con una cuerda. Y la fuerza de fricción, que es una fuerza que surge por la interacción entre superficies, y esta fuerza es directamente proporcional a la fuerza normal y se opone siempre al movimiento. De esta manera, entonces, hemos aprendido sobre fuerzas mecánicas especiales.